Buenos días para todos. Una vez más, un agradecimiento especial por atender a la convocatoria de lectores y lecturas y a este primer encuentro del primer semestre, del segundo semestre del presente año. Vamos a recibir el saludo de la señora vicerrectora, que lo dará la profesora Lida Arias, asistente en este momento de la Vicerrectoría de Docencia, dependencia que es una de las que apoya y ha promovido la Cátedra Lectores y Lecturas, y actividad con la que contamos con el apoyo permanente del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia. Entonces, escuchemos a la profesora Lida Arias. Buenos días para todos. La vicerrectora de docencia, la profesora Marcela Ochoa, les envía un afectuoso saludo, excusándose de su imposibilidad para asistir personalmente a este evento que se lleva a cabo en la mañana de hoy. Igualmente extiende a la profesora Judith Nieto, a la profesora Paola, al profesor Juan Fernando Taborda y a todos los presentes sus mejores deseos. Queremos pues unirnos a la celebración del 5º aniversario de esta cátedra y nos complacemos en acompañar el inicio de este nuevo ciclo literario, que como en otros muy seguramente estará cargado de experiencias maravillosas y nuevas perspectivas que tendremos la oportunidad de explorar a través de la mirada de apasionados escritores, profesores y asistentes. Sabemos pues que un escenario de diálogo con autores y autoras del nivel académico de Óscar Collazos y su extensa producción literaria puede servirnos para reflexionar las distintas ideas que tengan ellos para compartir con todos nosotros y nosotras en aras de continuar con la reflexión cotidiana en los ámbitos universitarios y de la ciudad de Medellín. Muchas gracias, profesora Judith, por su dedicación a esta apuesta, por motivar y mantener vivo el espíritu de la lectura en nuestra comunidad universitaria. Agradecimiento especial también a la biblioteca que apoya la realización de este ciclo literario. En nombre de la vicerrectora, les reiteramos nuestro reconocimiento y felicitación. Muchas gracias. Aprender por la ruta de las palabras. La cátedra abierta a lectores y lecturas cumple con la mención de acercarse a los libros de otra manera, por la vía de la palabra de lectores, quienes saben contar los efectos que en ellos tuvo el acto de leer y la consolidación de un hábito que provoca el placer por los libros y las páginas a donde siempre vuelven la mirada. Así, la relación con los libros puede cambiarle la vida a una persona. No es únicamente un cambio de efecto de la emoción estética. Además, cuentan mucho los descubrimientos súbitos para quien supo detenerse ante unas líneas y unas páginas a donde vuelve una y otra vez la mirada. Es cierto entonces, los libros están dispuestos al diálogo, a la inacabada conversación promovida por una frase inicial mantenida en susurro por el resto de la existencia de los lectores. Este es el caso de los invitados de estas jornadas, quienes han sabido contar los libros leídos, los cuales los encaminaron por el mundo de la vida inserto en ellos. Les permitieron saber aquello que pasó y entender el porqué de aquello que continúa ocurriendo en el presente. Los libros son sucesión esclarecedora de los tiempos.
Contar para el día de hoy con una maestra de colegio público como invitada central de lectores y lecturas, es incluso la primera maestra que viene vinculada a una institución pública, nos hace pensar que el auditorio universitario no se circunscribe exclusivamente a su topos. Por el contrario, este se amplía al convocar lectores entrenados en enseñar las primeras letras. Elemental universo cuyo rumbo, marcado por incipientes palabras, empieza a transformar vidas, a destinar horizontes quizá de nuevos lectores, quienes muy seguramente llegarán a otros libros por gusto, no por la perentoria obligación. Tal vez un día los hoy discípulos de la profesora Paola Fonegra, incluidos los aquí presentes, confirmarán cómo desde el inicial e inquieto mundo y de la ruta trazada por la palabra se puede aprender y se pueden contar sin resistencia ni sublevación cuestiones que los libros no se cansan de conceder. Damos así comienzo a la cátedra del día de hoy, que, como bien saben, está titulada Óscar Collazos, Literatura y Exilio. En esta intervención, dedicada al escritor nacido en Bahía Solano en el año 1942 y muerto en Cartagena en el año 2015, es considerado uno de los principales representantes de la llamada novela urbana en Colombia. Su trayectoria literaria está compuesta por la publicación de alrededor de 17 novelas, además de otros géneros literarios y columnas periodísticas. Para la presente cátedra se retomará la novela Las trampas del exilio y su reescritura en El exilio y la culpa, títulos donde el escritor del Pacífico colombiano se pregunta por los fantasmas de la guerra en la vida de los hombres y da cuenta de cómo una de las consecuencias de dicho flagelo es el estado de desarraigo, elemento que se constituye en la característica que configura cada uno de los personajes protagonistas de las mencionadas obras. La profesora Paola es licenciada en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad de Antioquia, magíster en Literatura de la misma universidad y actualmente adelanta estudios de doctorado en Filosofía en la Universidad Pontificia Bolivariana. Es profesora de cátedra y docente de aula para la Secretaría de Educación de Bello. Ha desarrollado investigaciones en el área de la literatura colombiana y la literatura infantil y juvenil como un proyecto hacia la memoria y la construcción de identidad. La acompañará en la conversación el profesor Juan Fernando Taborda. El profesor Juan Fernando es profesor titular de la Universidad de Antioquia, doctor en Teoría de la Literatura y del Arte y Literatura Comparada de la Universidad de Granada, España. Sus áreas de interés son la literatura española e hispanoamericana, la teoría de la literatura y las relaciones entre filosofía y literatura. Ha desarrollado investigaciones sobre las obras de Fernando Vallejo, Juan Goytisolo, Américo Castro y María Zambrano. Es miembro del Grupo de Estudios Literarios GEL del Departamento de Lingüística y Literatura de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Como pueden ver, los profesores hoy van a hablar de un autor y unas obras y un problema de palpitante actualidad en Colombia y en el mundo. Así que tenemos pues una gran oportunidad de escucharlos y de compartir con ellos en el rato que tenemos de conversación con los invitados. Voy a hacer una aclaración desde ya, porque algunos asistentes o se deben ir antes o en fin, es sobre la cátedra de agosto. La cátedra de agosto no la vamos a hacer el 30 de agosto, sino el 23 de agosto, porque el 30 de agosto es el día sin carro. Entonces esto puede traumatizar un poco los desplazamientos. Entonces, para que tomen nota, que queda el 23 de agosto y la vamos a hacer en el hall de la biblioteca, en el primer piso. Va a estar dedicada a Kafka, a quien estaremos recordando en sus 100 años de muerto. Muchas gracias.
Recibamos a la profesora, por supuesto también al profesor, con un aplauso de agradecimiento. Bueno, buenos días. Siempre es un reto estar en un escenario de la universidad, ¿cierto? Comienzo con lo siguiente. Los libros que escribimos surgen del laberinto de nuestras obsesiones. Extraviados en la memoria, encuentran de repente una salida, casi siempre imprevista. No hay escritor cuyas obsesiones no nazcan de la realidad, que entrecomillo, o de la propia vida, que son también las imágenes que se condensan de afuera hacia adentro, es decir, desde el mundo exterior hacia el mundo interior, de donde surge toda construcción imaginaria. Un escritor es interior y su entorno, es el adentro y el afuera. De esta conciencia se deriva el carácter problemático de su escritura. Va de la tradición a la ruptura y elige las formas que lo definen, elige y elabora. Toda forma literaria se va haciendo, se deshace y se reconstruye. Solo en apariencia escribimos en nuestros vaivenes. Algunas piezas del rompecabezas se quedaron extraviadas en el primer libro y regresan como quien recorre sus pasos. El deseo de no ser más el mismo impulsa un salto hacia adelante que desconcierta a quienes esperan que el escritor no use jamás máscaras. Pero resulta que el escritor es eso, máscara y persona. Es preciso mimetizarse, ser lo que no somos, o ser solo mediadores o mediums de quien no somos. La novela es eso, meditación y máscara. Óscar Collazos. Quería comenzar como con esta definición para ir centrándonos un poquito como en la mirada de quién es Óscar Collazos, ¿cierto? Uno de los escritores, a mi juicio, más importantes para el panorama literario del siglo XX, aunque también es uno de los escritores, digamos que no ha tenido como de pronto el espacio que merecería o se esperaría en él, a pesar de que su escritura es bastante prolífica en términos literarios, porque en términos ya de su postura crítica y de su trabajo periodístico se alcanzó como grandes escenarios, pero en términos pues como literarios de pronto es un tanto desconocido. De hecho es complejo conseguir sus obras. No sé si alguno en algún momento las ha intentado buscar o se ha acercado como a su literatura, a su producción editorial. Es complejo porque además, como suele pasar con muchos escritores colombianos, fue mucho más valorado en el exterior que en el país. Entonces es mucho más fácil a veces, por ejemplo, mandar a traer un libro de Collazos de afuera que conseguirlo en el escenario colombiano. Comenzamos entonces hablando de cómo para Óscar Collazos el concepto de arte y literatura siempre estuvo muy asociado con el compromiso político. Es un escritor que ve en el arte y en la literatura la posibilidad de la denuncia. Es decir, para él la configuración artística tenía que tener sobre todo ese compromiso social o ese componente que permitiera de alguna manera meditar sobre la realidad humana, ¿cierto? No solamente colombiana, sino sobre la condición humana en particular. Yo no elegí ni la violencia ni la guerra como temas de mis libros. Fui cochinamente elegido por la violencia y la guerra, en la medida en que han ocupado mi vida consciente y el imaginario de mi generación. Se nos han metido hasta debajo de la cama. No he hecho más que responder a ese tumor, tratando de extirparlo con la escritura. Con esta afirmación de alguna manera nos damos cuenta de eso que venía diciéndoles. A lo largo como de esta charla lo que voy a intentar es mostrar ese compromiso social centrándonos en algunas de sus obras. Entonces, como para efectos como de claridad y de pronto de no aburrirnos mucho, decidí dividir como la charla en 3 momentos. El primero
lo llamo Óscar Collazos en el panorama literario colombiano. Es un momento en el que vamos a hablar como un poquito de las generalidades de la obra del autor, tal vez algunos datos biográficos esporádicos que nos sirvan como para entender también su visión del mundo. El segundo momento lo titulo El exilio y el desarraigo como tema recurrente. En él vamos a mirar cómo esos dos conceptos, el concepto de exilio y el concepto de desarraigo, son conceptos que aparecen en prácticamente todas sus obras, es decir, desde sus primeros cuentos de por allá de la década del 60 hasta su última novela que fue publicada en el 2012, cómo estos dos temas atraviesan sus personajes, aunque en apariencia las novelas sean muy diferentes. Y el tercer momento lo llamo novelar la realidad, y en él vamos a dar como algunas de las conclusiones. En este momento nos vamos a centrar en lo que pasa con las trampas del exilio y la reescritura de esta novela en El exilio y la culpa, que ahorita les cuento por qué se habla de reescritura. No sé si ustedes se han acercado antes a la obra de Collazos. No. Bueno, entonces que sea como una posibilidad, ojalá, de invitarlos y de dejarlos como un poquito provocados hacia la escritura entonces de este autor. Comenzamos entonces con el primer momento, Óscar Collazos en el panorama literario colombiano. Comenzamos señalando que Óscar Collazos nace en Bahía Solano, en el Chocó, en el año de 1942. Pero no se va a criar en Bahía Solano. La familia se traslada, estando él muy joven, hacia el puerto de Buenaventura. Entonces, casi que toda su crianza, hasta muy joven, va a crecer allí, y él mismo va a decir que la cercanía con el puerto le va a permitir abrir como su visión al mundo, ¿cierto? Sabemos nosotros pues que Buenaventura es una ciudad de contradicciones, es una ciudad donde la violencia y la pobreza están presentes, pero paradójicamente también es una de las ciudades que más mueve la economía del país. Entonces él va a decir que estas contradicciones y que esta posibilidad pues de estar en el puerto le va a ayudar pues como a entender la importancia del mundo y obviamente como de ese intercambio cultural que requiere. Collazos adelantó estudios de sociología en la Universidad Nacional, lo que claramente va a determinar gran parte de su mirada y su quehacer como novelista y ensayista. Vive en Cali, después de Buenaventura y vivir en Bogotá, se traslada a la ciudad de Cali. De hecho, en la Universidad del Valle le va a otorgar en el año de 1997 el título honoris causa en estudios literarios, porque en términos como de carrera profesional no concluye ninguna. En Cali se va a vincular al teatro de Enrique Buenaventura. Esto también va a influir de manera directa en toda su formación política y en toda su visión pues literaria. Viaja a Europa a finales de la década de los 60, está regresando a América como jurado para el premio de ensayo de Casa de las Américas, y esto hace que viva también en La Habana. Entonces ya ahí nos vamos dando cuenta de la cantidad de migración que tiene. Todavía estamos hablando de un Collazos muy joven. En La Habana va a dirigir el Centro de Estudios Literarios, va a ser el sucesor de Mario Benedetti en este centro. Luego vuelve a Europa y va a vivir en ciudades como Estocolmo y París. Regresa finalmente a Colombia hacia finales de la década de los 80. Muere el 17 de mayo del 2015, poco tiempo después de ser diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Y aunque el escritor chocuano había afirmado que la enfermedad, el dolor y la felicidad son experiencias íntimas, que son experiencias que solamente conciben como a la persona que la vive y a sus seres más cercanos, en enero del 2015 publica una carta abierta al doctor Rodolfo Ginás.
me voy a tomar el atrevimiento de leerles esa carta que la publica como una de sus últimas columnas periodísticas, porque creo que es una carta en la que podemos también vislumbrar un poquito la sensibilidad humana del autor. La carta dice lo siguiente: apreciado doctor Ginás, disculpe que le dirija esta comprometedora carta abierta, una pequeña trampa que le hago al formato habitual de mi columna. Buscaba un interlocutor y lo encontré a usted, neurólogo, investigador de reconocido prestigio, científico de talante humano. Nos une, además, algo muy sencillo. Usted y yo podríamos ser paciente y médico. Le explico. En agosto pasado me diagnosticaron una esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Uno de los neurólogos consultados prefirió no bautizarla y dejar su diagnóstico en una enfermedad huérfana de las funciones motoras. Si no hubiera buscado los orígenes de una disfonía que empecé a padecer un año atrás, no habría pasado por toda clase de exámenes y diagnósticos que buscaban explicar las causas de ambas anomalías. Descartadas algunas patologías, se llegó a los exámenes neurológicos y fue cuando, después de 2 electromiografías, se llegó al diagnóstico que está cambiando mi vida y volviendo profundamente dolorosa la de los seres que más amo, que se resisten hasta ahora a aceptar como definitivo el sello fatal que lleva la enfermedad. Han pasado apenas 6 meses desde el diagnóstico final hecho por el doctor Camacho Samper y corroborado en Cartagena por el doctor Edgar Castillo. Los síntomas posteriores corresponden a la pérdida acelerada de masa muscular y al debilitamiento del aparato respiratorio. Tengo dificultades de deglución y del habla, y el habla registra retrocesos preocupantes. Me puedo mover por mis propios medios, pero me fatigo demasiado pronto y demasiado. Mi vida intelectual, en cambio, sigue siendo la misma. Escribo mis columnas de opinión cada semana y trabajo en la escritura de una nueva novela, mientras descubro una dimensión desconocida del amor y me conmuevo con la solidaridad de los amigos. Esto me ha fortalecido. He tratado de instalar mi mente en el presente, desechando la tentación de dejarme llevar hacia el impredecible escenario del futuro. A veces descubro en mí una forma de espiritualidad que a lo mejor permanece dormida en mi conciencia. La dejo fluir a manera de silenciosa oración por la vida. No sé si hice bien en negarme a buscar información sobre la enfermedad. No deseaba cargarme de prejuicios ni maltratar mi ánimo diario. Las enfermedades inventan sus mitos, amables o atroces, y esta es una de las que han dejado crecer toda clase de leyendas trágicas y también una que otra leyenda heroica. Stephen Hawking en su silla de ruedas, hablando como un robot de asuntos nada robóticos, como el origen del universo. Dr. Ginás, ¿qué podemos esperar de la ciencia a corto o a mediano plazo? Si no hay un camino de regreso, se conocen al menos casos en los que la enfermedad haya frenado su ímpetu. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que la ciencia le devuelva la paternidad a esta otra enfermedad huérfana? He visto en 6 meses numerosos médicos y enfermeras, y en casi todos he adivinado la discreción de quien no quiere ser el mensajero de un acontecimiento trágico. La enfermedad ha requerido a su alrededor de neumólogos, cardiólogos, gastroenterólogos, otorrinos, nutricionistas, terapistas de respiración, fonoaudiólogos, infectólogos y otros tantos profesionales de la medicina. Trabajan no tanto para curarla, sino para preparar, en el mejor de los casos, la futura calidad de vida del paciente. Esta reseña, Dr. Ginás, no tiene otro propósito que el de conocer su opinión sobre la enfermedad. Espero que acepte esta modalidad de correspondencia, la carta abierta. Miles de colombianos le vamos a agradecer sus respuestas. Esta columna la publica el 4 de enero del 2015 y él va a morir en mayo del 2015. Es decir, la publica 3-4 meses antes de su muerte. Y cabe señalar que Rodolfo Ginás le responde diciéndole que lastimosamente esos mitos trágicos de los que habla son ciertos.
y que él no puede darle ninguna idea de un futuro mejor, que ni siquiera le puede hablar de una calidad de vida porque conoce como el espanto de los últimos días de Lela. Esa carta de Ginás fue muy criticada por algunos porque dicen que fue demasiado descarnada, pero también demasiado honesta, ¿cierto? Bueno, entonces, para retomar un poquito esa mirada de Óscar Collazos en el panorama literario, tenemos que empezar por señalar que hacia la mitad del siglo XX la literatura colombiana comienza a sufrir grandes transformaciones. Es decir, veníamos como de unas tradiciones literarias muy clásicas y en la mitad del siglo XX, quizás dado por la realidad que estaba viviendo el país, muchos escritores comienzan a buscar rupturas en estilo, rupturas en temas, rupturas en la forma de publicar y ciertos procesos sociales van a influir mucho en eso. Entre ellos los desplazamientos del campo a la ciudad, los procesos de industrialización del país y los procesos de violencia política que comienza pues como, o que sigue viviendo de alguna manera el país. Van a hacer entonces que estos autores, estos nuevos autores del siglo XX comiencen a construirse y a construir y a publicar la creación de personajes desencantados, exiliados o en constantes búsquedas, como son los personajes que van a desarrollar autores como Andrés Caicedo, autores como Fernando Vallejo o incluso los nadaístas, ¿cierto? Lo que va a dar lugar, por ejemplo, a movimientos como los del nadaísmo. Dentro de estas búsquedas y resignificaciones del realismo en la literatura se encuentra Óscar Collazos, quien en sus primeros años de escritura manifestó directamente su inclinación hacia la izquierda política e intelectual del país, tendencia que lo llevó a afirmar que la literatura posee un compromiso social, en especial la literatura latinoamericana, la cual debía dar cuenta de los contextos en los que era concebida. Es decir, para Collazos, la literatura colombiana y latinoamericana, en sus primeros ensayos de crítica literaria, aseguraba que tenía que ser una literatura que diera cuenta de las realidades que vivíamos, que eran realidades obviamente muy distintas a las que se vivían en otros escenarios mundiales. Va a decir en una entrevista frente a estas primeras obras: escribía cuentos y poemas que él mismo define hoy como muy malos. Tenía 20 años cuando el magazine del Espectador publicó uno de esos primeros relatos y entonces el joven Collazos sintió que había tocado el cielo con la punta de un dedo y pensó que lo que le decían los profesores tal vez era cierto, que escribía bien, que podría, ¿por qué no?, ser escritor. Él va a decir jocosamente que esos primeros textos lo van a avergonzar ya en su edad adulta, porque él va a decir que eran muy, muy malos, que él no entiende por qué tuvieron tan buena recepción, pero son textos que se van a recoger y se van a publicar en un libro que se llama El verano también moja las espaldas, como uno de sus cuentos. ¿Cierto? Estos relatos tienen como fuente de inspiración el puerto de Buenaventura, los publica a los 23 años de edad, ¿cierto? Estaba muy joven y él va a decir que esa temprana publicación va a representar para él todo un desafío. Y cuando le decían que cómo había sentido justamente esa publicación, hacía la analogía con la primera vez que se hace el amor. Él decía que esa publicación era como la primera vez que se hacía el amor, que era tan íntima y tan como compleja de explicar, que solamente podría referenciarla con eso. Estos textos van a ser de alguna manera elogiados por grandes escritores, entre ellos García Márquez. García Márquez va a hacer una reseña sobre estos textos y va a decir algo como: vea, pilas con ese muchacho, que ese muchacho tiene algo que va a ser importante para el proceso pues como de la literatura colombiana. Y cuando le preguntan sobre esa reseña que le hace García Márquez, él dice lo siguiente: el primer sorprendido por la acogida de ese libro fui yo, y más sorprendido aún porque fue elogiado por grandes escritores, admirados por mí. Esos cuentos no fueron escritos con el propósito de cambiar un estilo o desafiar una tradición.
fueron escritos con naturalidad y con el empuje secreto de algunas influencias, la de escritores como Cortázar, Salinger, Hemingway, Joyce, Cabrera Infante, William Sorollán. Lo inédito era quizás el mundo que recreaban, un mundo que reflejaba la vida de los extramuros, con dosis de violencia y erotismo, un mundo que tenía un escenario propio, Buenaventura. Entonces, él va a decir que parte de esa sorpresa es que justamente aquellos autores que él más admiraba van a ser parte de los que van a elogiar los cuentos. También sería como imposible no hablar de esta primera etapa en la que intentamos como señalar ese panorama en el que Collazos comienza a escribir sin señalar un texto que va a ser muy importante a nivel latinoamericano y yo creo que a nivel general en los estudios literarios, que es un texto que se llama Las encrucijadas del lenguaje. Este texto él lo publica por primera vez en el semanario Marcha, un semanario de crítica literaria que dirigía Ángel Rama, y lo publica haciendo como como esa primera gran afirmación frente al arte, y es que el arte tiene que tener un compromiso político. Resulta que este ensayo que él publica en una revista va a generar, una reacción para él mismo insospechada, y es que el texto que él publica va a recibir respuesta de Julio Cortázar y de Mario Vargas Llosa, con otros ensayos frente a lo que debía ser entonces la literatura latinoamericana. Y estos tres textos, estos tres ensayos van a ser publicados luego por la editorial Siglo XXI bajo el nombre de La literatura en la revolución y La revolución en la literatura, justamente hablando de todas esas problemáticas que se vivían en ese momento. Él va a decir en este ensayo lo siguiente, dice: la novela descubre todo un aparato social, desentraña toda una realidad que incluso en sus momentos más inverosímiles nos remite al contexto colombiano y latinoamericano, que halla por primera vez su expresión más cabal. Bueno, aunque muchas de las afirmaciones expuestas en este texto serán posteriormente reevaluadas por el autor, ya que encontrará en ellas una limitada propuesta sociológica enmarcada por ideales éticos y políticos, la necesidad de la identidad de la novela latinoamericana, así como su valor social e histórico, seguirán siendo una de sus convicciones. De acuerdo con la postura anteriormente planteada, Collazos ha logrado plasmar en sus obras la realidad de la sociedad. Sus textos se han ido transformando conforme a diferentes momentos históricos, razón por la cual se podría decir que su universo narrativo se configura entre el testimonio casi autobiográfico y la ficción. Al respecto, la autora Blanca Inés Gómez señala que cada uno de sus libros es el reflejo de una época de su vida, una pregunta para su ser en el mundo y una indagación formal. Y frente a esa indagación formal es que aparece justamente esta pregunta: ¿qué es escribir sino la búsqueda de la condición humana? Y casi que todas sus obras van a intentar responder a esa pregunta, la pregunta por la condición humana. Cuando nos acercamos a las novelas de Collazos, esta pregunta está presente en la configuración de cada uno de sus personajes. Pero esta búsqueda presente en los textos de Collazos no fue una característica exclusiva en el escritor colombiano. Por el contrario, se convirtió en un aspecto general dentro de los escritores latinoamericanos que acompañaron o precedieron el llamado momento del boom. Respecto a esto, el escritor Ángel Rama, en su ensayo Los contestatarios del poder, expone cómo, de país a país, en el panorama de la literatura latinoamericana, comienza a surgir un rasgo común, y es el interés por indagar acerca del pasado reciente de las sociedades, su industrialización, sus migraciones, las diferentes manifestaciones de la violencia y el crecimiento de las ciudades. El pensador uruguayo señala cómo el escritor colombiano hace parte de este grupo de autores que dentro de sus narraciones reflexionan sobre las condiciones de la realidad.
El conocimiento de Óscar Collazos de las realidades urbanas y rurales del país y de la literatura que confluía en este, los llevaron a incursionar en la crítica literaria. Textos como Los vanguardismos en América Latina demuestran su conocimiento del panorama literario latinoamericano. Los conflictos sociales y políticos lo movieron a indagar desde la literatura diferentes temas, donde los más recurrentes son el amor, el erotismo, el desarraigo y la ciudad. Como señalábamos al comienzo, las búsquedas intelectuales que manifestó Óscar Collazos desde su juventud lo llevaron a vivir por fuera del país durante aproximadamente 20 años. A comienzos de la década de 1990, decide regresar para encontrarse con un país transformado por diferentes conflictos. Las transformaciones con las que se encuentra se manifiestan en los cambios temáticos y estéticos que acompañaron su producción a partir de esta época. Frente a esto, un crítico como Óscar López va a señalar: en su trayectoria evolutiva ha rastreado el conflicto nacional desde distintos actores y ángulos. El emigrante interior en busca de mejores horizontes económicos, el fanático liberal, el individuo desarraigado de la familia por la miseria económica, la joven de extracción burguesa, dueña de sí misma y ajena a los intereses de clase, las prácticas de rebeldía de sus personajes enemistados con la ignorancia y las tetras de la dominación. Acá quiero señalar algo importante, y es que si bien el tema de la migración y del desarraigo está presente en casi todos sus libros, tenemos que entender que esa migración, ese desarraigo o incluso ese exilio no significa salir fuera. Él dice que muchas veces quedándonos adentro podemos ser mucho más exiliados y desarraigados que incluso los que se van. Entonces, por eso hablamos de unos migrantes internos, por eso también hablamos de unos exiliados internos. También, por ejemplo, aquel que es obligado a dejar su ciudad, que también va a ser uno de los temas recurrentes en la obra del escritor, todo lo que tiene que ver con el desplazamiento, ¿cierto? Con la pregunta por el sujeto latinoamericano, la soledad, aparece también en su obra algo que es la pregunta por la violencia. Esta violencia muchas veces no va a estar de manera directa o de manera tangible. Podemos hablar de una violencia simbólica, ¿cierto? ¿Cómo es violentado aquel que se siente diferente? ¿Cómo es violentado el que se siente extraño en medio de una sociedad que tiene una cantidad de implicaciones o una cantidad de exigencias? Entonces Collazos va a decir es que también está esa violencia simbólica, ¿cierto? Esa violencia, por ejemplo, del que tuvo un sueño y no lo pudo cumplir porque sus realidades socioculturales se lo impidieron. Entonces podríamos decir que de alguna forma él también comienza a denunciar unas violencias sistemáticas y unas violencias que pueden estar también ancladas a un sistema social y político particular. Esta primera parte entonces era la que quería que miráramos como para entender un poquito cómo es ese panorama, cómo se va desenvolviendo él con sus obras. Ahorita les decía, es uno de los autores literarios más prolíficos, tiene más de 15 obras publicadas, pero lo que les decía, muchas de ellas son desconocidas. Con eso quiero entonces pasar como al segundo momento. Voy a ser muy rápida porque ya estamos pues sobre el tiempo. El segundo momento lo había titulado El exilio y el desarraigo, temas recurrentes, y los invito a pues como a escuchar este poema de Roberto Juarros justamente sobre el emigrante. Cada uno se va como puede, unos con el pecho entreabierto, otros con una sola mano, unos con la cédula de identidad en el bolsillo, otros en el alma, unos con la luna atornillada en la sangre y otros sin sangre, ni luna, ni recuerdos. Cada uno se va, aunque no pueda, unos con el amor entre dientes, otros cambiándose la piel, unos con la vida y la muerte, otros con la muerte y la vida, unos con la mano sobre su hombro y otros en el hombro de otro. Cada uno se va porque se va, unos con alguien trasnochado entre las cejas, otros sin haberse cruzado con nadie, unos por la puerta que da,
o parece dar sobre el camino, otros por una puerta dibujada en la pared o tal vez en el aire, unos sin haber empezado a vivir y otros sin haber empezado a vivir. Pero todos se van con los pies atados, unos por el camino que hicieron, otros por el que no hicieron nunca y todos por el que nunca harán. Quería comenzar con este poema porque aparece una pregunta y es: ¿quién es el que se va? ¿Qué hacer con el que debe irse? ¿Y qué pasa también con el que se queda? Esta pregunta va a ser también muy reiterativa en algunos de sus personajes. Por ejemplo, nos vamos a encontrar en Las trampas del exilio, que es una de las novelas sobre las que vamos a hacer como un pequeño énfasis, como por ejemplo la culpa está no en haber hecho algo, sino en no haberlo hecho. Es decir, la culpa, por ejemplo, también es sobrevivir. En muchos de los personajes de Collazos, la culpa aparece bajo la pregunta de ¿por qué yo sí sobreviví cuando el otro no lo hizo? ¿Por qué yo me pude ir y el otro le tocó quedarse en la guerra? ¿Por qué yo sobreviví pero la mujer que amaba no? ¿Cómo lidiar, por ejemplo, con los traumas de la guerra? ¿Cómo el que sobrevive tiene que sobrevivir también esa ausencia de quienes amó? Entonces eso aparece pues mucho en sus novelas, es algo que va a aparecer de manera pues muy reiterativa y pues intentando ser pues como ¿sí? ágil. Hay un texto en el que él comienza también a hablar mucho de la reescritura, es un texto que se llama Los desplazados del futuro, en el que afirma: lo han abandonado casi todo excepto la memoria. Y Los desplazados del futuro es un texto periodístico, no es una novela, pues no es un texto literario. Es un texto en el que él entrevista a 5 niños en el barrio Nelson Mandela de Cartagena. Son 5 niños que fueron desplazados de distintas zonas del país y viven en un barrio de invasión, y entonces él hace una entrevista, un trabajo con estos niños sobre cómo ven el futuro, cómo se sienten, qué comprenden de su realidad, y va a decir que es muy complejo reconocer cómo a tan cortas edades tienen una visión de la realidad que muchas veces nosotros como adultos no llegamos a configurar, porque nuestras experiencias han sido otras. Y si analizamos un poquito semánticamente ese título, nos damos cuenta de la fuerza de la sentencia que aparece ahí, ¿cierto? Es que es el desplazado del futuro. De alguna manera nos está diciendo es que hay personas que este sistema no los va a dejar salir de una historia que ya están viviendo. O sea que por más que hagan, a veces salir o escapar de su realidad va a ser muy complejo. Entonces él publica esta serie de entrevistas y va a decir que la vida de esos niños se le queda en la memoria y se le queda en el corazón, y comienza a darle vueltas, incluso después de publicado el texto, comienza a darle vueltas y a hacerle muchas preguntas, y que solo logra exorcizarlo con una novela que se llama Rencor, que ahorita de pronto miramos un poquito sobre ella. Collazos incursiona en distintos temas. Sus primeras novelas, que son Memoria compartida y Crónica de un tiempo muerto, son novelas que para algunos críticos tienen más de periodístico que de literario, ¿cierto? Algunos críticos van a decir, bueno, son novelas que están muy marcadas por un trabajo investigativo, ahí todavía su estilo no está muy definido, pero luego comienzan a aparecer otra serie de relatos que podríamos decir que tienen una mayor fuerza literaria o un mayor estilo. La última novela, ya les había contado, es esta Tierra quemada. Es una novela que también va a tener mucha crítica, ¿cierto? Algunos autores van a decir que parte de la crítica es lo extensa que es, pero es una novela muy interesante a nivel simbólico, porque cuando como lectores nos acercamos a ella no podemos como concretar dónde está
pues dónde estaban ocurriendo los acontecimientos. Sabemos que es un grupo de sobrevivientes de la guerra, no sabemos con quiénes están, si están con un grupo oficial o con un grupo subversivo, son como una especie de secuestrados que caminan, que deambulan en un mundo casi apocalíptico, ¿cierto? Un mundo destrozado por la guerra, y todo el tiempo lo que encontramos en ella son los monólogos internos de los personajes, ¿cierto? Esos personajes que se preguntan hacia dónde ir cuando ellos mismos saben que ya no hay para dónde seguir. Entonces es muy, muy interesante. Vamos a tener novelas en la década de los 90 como Adiós a la Virgen o Morir con Papá, donde explora el tema del erotismo y el tema del narcotráfico. Morir con Papá, por ejemplo, es una novela de un chico de 17 años que trabaja con su padre justamente en negocios del narcotráfico, ¿cierto? Es una novela muy rápida de leer, muy sencilla, incluso para algunos críticos ha sido catalogada como novela juvenil, y vamos a tener también novelas, y Collazos va a incursionar un poco como en el universo de la literatura infantil y juvenil con novelas como En la laguna más profunda y La ballena varada. En La ballena varada es la pregunta de Sebastián, un niño de 8 años, que va a hacer hasta lo imposible porque se salve una ballena que ha varado justo en el puerto de Bahía Solán. Aunque todo el pueblo está decidido a dejar morir la ballena, este niño va a hacer todo lo posible para que la ballena sobreviva. Entonces ahí, por ejemplo, nos encontramos con nuevas preguntas, y son, por ejemplo, las preguntas de la ecoética, ¿cierto? Es una novelita catalogada como novela infantil, y En la laguna más profunda, publicada como novela juvenil, la historia es la historia de Alexandra, una chica que tiene una excelente relación con su abuela. Esta relación está muy mediada por la palabra, está muy mediada por las historias que la abuela le cuenta constantemente, pero la abuela va a ser diagnosticada con Alzheimer y empieza a perder el poder de la palabra. Y entonces también aparece la pregunta de la protagonista de cómo entablar nuevas relaciones con el ser que se ama cuando está sumergido justamente en la laguna más profunda. Entonces son como parte de sus obras. La creación literaria, aceptemos, es una especie de exorcismo de nuestros demonios interiores, de esas fijaciones y hechos monstruosos que nos persiguen. Esto lo afirma en la literatura, en la revolución y la revolución en la literatura, y como podemos ver justamente en esas pequeñas o rápidas reseñas que les hice, en cada una de ellas está justamente eso, una pregunta, un monstruo, algo que él necesitaba exorcizar a través de la escritura. Ya les había hablado un poquitico de rencor, y en esta novela también nos va a decir: escribí esto como un exorcismo, como quien saca un tumor maligno. En el fondo, tal vez para lavar mi conciencia de la culpa que uno siente por las desgracias ajenas, por no haber hecho nada para evitar que pasen estas cosas. Es una novela muy, muy fuerte, es una novela que llama mucho la atención, digamos, del público joven, porque pueden identificarse mucho con esos personajes que se sienten desarraigados, ¿cierto? La protagonista se llama Keila y es una niña en Cartagena con todos los conflictos que pueden vivirse frente al turismo sexual, frente a las drogas y frente al desplazamiento, ¿cierto? En una de las ciudades también más paradójicas de Colombia. Va a ser criticado por esta novela, ¿cierto? Algunos críticos van a decir que se aprovecha como de esas entrevistas iniciales que les había contado, y él responde con esto: no escribí por oportunismo. ¿Fue oportunista Balzac al escribir la comedia humana, o Solá con las miserias que mostraba? Entonces él de alguna manera va a defenderse o va a intentar dar lugar como a su postura literaria, justamente desde eso, desde la necesidad que tiene el escritor, desde la necesidad que tiene el artista de develar un poquito su mirada frente a la realidad. El tercer momento es novelar la realidad. El hombre de hoy, como héroe trágico,
Sabe que la vieja lección de Edipo, que buscaba en la resolución del enigma de la esfinge, la solución al problema de la condición humana, solo obtiene respuesta cuando el héroe emprende el camino del conocimiento interior, que no es otro que el camino del exilio y de la errancia. Bueno, acá en este tercer momento quiero que nos centremos un poquito en las dos novelas seleccionadas, ¿cierto? Las dos novelas son Las trampas del exilio y El exilio y la culpa, ¿cierto? En Las trampas del exilio nos encontramos con una novela que tiene además algo muy interesante y es una especie de subtítulo. Las trampas del exilio se llama Las trampas del exilio, una metáfora del terror y al mismo tiempo de las secuelas del totalitarismo. Cuando uno se encuentra, por ejemplo, con esa portada, uno como lector se pregunta, bueno, ¿estoy ante una novela o estoy ante un ensayo histórico, ¿cierto?, sociológico? Pero no, estamos ante una novela. Este libro nos va a narrar la historia de Jacobo Weismann. Jacobo Weismann es un hombre que se encuentra en España, se encuentra en Barcelona y que a través de una serie de consultas con su psicoanalista va a intentar entender por qué él sobrevivió a la guerra, ¿cierto? Sabemos en esta novela de Jacobo Weismann que es un exiliado político que vivió una dictadura en el Cono Sur. En esta novela no nos dicen cuál dictadura es. Entonces uno como lector puede suponer que se trate de Argentina con Videla o de Chile con Pinochet, porque digamos son los mismos conflictos o las mismas preguntas frente a la condición humana. La novela termina con una pregunta, y es que Weismann, después de haber narrado como toda su historia, en su historia hay un personaje que es la mujer que él ama, que se llama Susana Jara. De Susana Jara en esta novela solo se sabe que fue torturada y luego salió del país, pero él nunca vuelve a saber nada de ella, ¿cierto? Sabe que está desaparecida, que al parecer sobrevivió, pero no sabe dónde se encuentra, y la novela termina con él diciéndole a su psicoanalista, mire a ver qué va a hacer con esta historia, ¿cierto? Esto es todo lo que yo le tengo por contar, de alguna manera así termina, ¿cierto? Esta novela la publica en 1992. En el año 2002, 10 años después, va a publicar El exilio y la culpa. El exilio y la culpa es la reescritura de esta primera novela. Pero ya acá lo interesante es que no nos la va a narrar Jacobo Weismann, nos la va a narrar el psicoanalista, ¿cierto? Ese hombre al que él le dejó esa primera pregunta. Y parte de los capítulos de las trampas del exilio van a reaparecer en El exilio y la culpa como archivos del expediente clínico, ¿cierto? Van a ser parte del expediente clínico. En esta segunda novela ya tenemos otros datos. Ya no solamente sabemos que efectivamente fue la dictadura de Chile, nos van a decir, Weismann es un sobreviviente del golpe de Pinochet. Nos van a decir, Susana Jara sí sobrevivió, viajó a Europa, pero fue tan traumático todo lo que vivió mientras estuvo detenida que terminó suicidándose. Y todo esto nos lo va a narrar a través de 4 escritores reales. Estamos hablando de Antonio Escarmeta, Ariel Dorman, Edwards y se me fue el otro. Ramón Chao, ¿cierto? Que son escritores que también vivieron justamente esa guerra. Entonces, a través de un juego entre ficcional, un juego metaliterario, va a ir narrando los traumas. Entonces, por ejemplo, Escarmeta le va a decir, sí, yo conocí a Susana, sí, ella estuvo conmigo en el viaje en tren, pobre muchacha, estaba muy mal, yo me pregunté si lograba sobrevivir o no a eso que había vivido. Entonces va a ser todo este juego metaliterario, todo este juego metaficcional para hablarnos. Estas novelas se inscriben entonces como en esas nuevas preguntas entonces frente a la condición humana.
El primer capítulo de la novela le permite al lector identificar fácilmente, a través de la descripción detallada, el estado de soledad en el que se encuentra el personaje. En el transcurso de su lectura se describe cómo Weisman deambula sin rumbo por las calles de Barcelona, por lo que se comprende que la descripción de los lugares en los que se encuentra el personaje es un reflejo de su estado emocional y que por un sentimiento de culpa y el rechazo a enfrentar un nuevo camino, los sitios en los que más cómodo se siente son aquellos que muestran la sordidez y la perdición. Porque elige la sórdida calle del Scudellers y no uno de los bares de la Plaza Real. Esa calle ejerce una fascinación especial sobre Weisman, el bajo mundo, la ronda nocturna de los perdedores. Weisman se identifica entonces con la desesperanza, se siente atraído por cualquier espacio que pueda hacer desaparecer la idea de futuro. Pero no solo el estado emocional de Weisman es descrito en el capítulo señalado. El camino recorrido por el personaje y las situaciones que suscitan en ese bajo mundo permitirán inferir las problemáticas por las que atraviesa Barcelona. Ojea el periódico de la tarde y lee un informe sobre los enfrentamientos de grupos ultras con manifestantes nacionalistas ocurridos el pasado día del Paseo de Gracia. Puede decirse que este nuevo capítulo ejerce la función de introducción, pues permite conocer y presenta simbólicamente y de distintas formas la violencia de la que se huye es tangible y que siempre puede volver a aparecer con nuevos rostros, pues Weisman, huyendo de la violencia de Chile, se va a enfrentar a la violencia del franquismo. Voy a ir cerrando, ¿cierto? Yo tenía, no sé por qué pensé que cuando a uno le dicen 1 hora, uno cree que es mucho tiempo, ¿cierto? Y se asusta y cree que tiene que tener como mucho, pero voy a ir cerrando, entonces, como con algunas partecitas de la reflexión que hace Collazos. Una dice, cualquier acto violento, esto hace parte de las novelas, ¿cierto? Son afirmaciones que hace Weisman. Cualquier acto violento entra en mi conciencia como la hoja afilada en la piel, o soy devuelto a un raro remordimiento. Siempre un nimio detalle me devuelve al remordimiento. No basta con saberse vivo o sobreviviente de la humillación. Por haber sobrevivido es aún más doloroso saberse con vida. Este fragmento de la novela de alguna manera nos permite configurar la sensación o el estado de los exiliados. ¿Qué pasa con el exiliado? ¿Cierto? Cómo el exiliado ya no solamente se mueve en lo que algunos teóricos van a llamar el no lugar, pues no vive vive entre el pasado y el no futuro, no vive el presente, pero tampoco es un ciudadano del país o la ciudad que lo acoge y tampoco puede regresar a aquella de la que huyó. Y encima también la pregunta por lo que les decía ahorita, yo por qué sí sobreviví y las personas que amaba no. Entonces esto hace que, por ejemplo, muchos de los personajes que han sido exiliados estén todo el tiempo como personajes en decadencia, porque solamente es como una especie de autocastigo, solamente cuando siento la violencia puedo tramitar con esa carga o con esa culpa que me presenta. Y otra cosa que va a ser muy, muy importante es la sensación de qué hacemos con los que desaparecen, cómo sobrevivir al que desaparece, cómo sobrevivir a aquel del que no sé nada, del que solo se especula. Y Weisman también va a decir esto, no se desaparecía una persona. Quienes la buscaban y recurrían a las escasas fuentes de información se volvían secuestrados de la esperanza que alimentaban. Algún día cedían ante la fatalidad de creer que ya nada podría hacerse para seguir las pistas de quienes creían vivos. Otra esperanza los acosaba, la de ver el cadáver, darle un entierro piadoso. Y bueno, finalmente voy a terminar con estas dos cositas. Escribir es en principio el acto liberador de dar forma artística a temas que antes de ser temas fueron revelaciones, más parecidas al material huidizo de los sueños que al burdo andamiaje de lo real. Revelaciones instantáneas que con el tiempo empiezan a volverse insidiosamente repetitivas. ¿Por qué no decir repetitivas a la manera de esas pesadillas que surgen una vez y que con el paso del tiempo vuelven al escenario de los sueños sin haber cambiado sus imágenes ni haber aclarado su misterio?
El mundo exterior, que nuestra sensibilidad absorbe como esponja al líquido, permanece casi desapercibido. Un día aceptaremos que no fuimos indiferentes a sus hechos ni a sus imágenes. Silenciosamente, el escritor es alguien que se abre al mundo, pero que al mismo tiempo pretende, al encerrarlo, resumirlo en imágenes significativas. Y como él mismo decía, los libros son el saldo que seremos y solo la amistad nos ayudará a configurar un poquito esta geografía colombiana. Él decía que solamente la amistad y la literatura nos permitiría vivir esta realidad que estaba presente siempre en sus obras. Entonces, por efecto de tiempo, sé que cerré de manera como muy rápida, pero en este momento vamos como a dar paso como al segundo momento y quiero invitar al profesor Juan Fernando Taborda, quien de alguna manera me acompañó durante la tesis de maestría que fue sobre Óscar Collazos en la configuración de todo este recorrido y este amor por las novelas del escritor del Pacífico. Profe. Buenos días, muchas gracias por la asistencia, muchas gracias a la profesora Judith Nieto por la invitación a este espacio tan importante porque tiene un componente distinto de lo meramente académico. A veces los estudios literarios son arduos por la teoría que implican y creo que este espacio es propicio para enfocar la literatura desde, digámoslo, como lo dijo bien la profesora Judith al principio, desde eso que nos apasiona, ¿no? Sin tanta carga teórica. Quiero felicitar a Paula Andrea por la exposición, por la claridad, por la pasión que siente hacia la literatura, hacia la lectura. Hizo un trabajo muy bueno, un trabajo que fue reconocido así, que fue distinguido por su alta calidad académica. Es un trabajo centrado en esas dos novelas, Las trampas del exilio y El exilio y la culpa, en el proceso de reescritura que tuvo Collazos, de esa primera obsesión, de ese primer tratamiento del tema de la dictadura del Cono Sur. Y para mí fue un trabajo muy especial porque logra en parte eso que trataba de decirles al principio, y es armonizar la teoría con la lectura. Ella en su trabajo tiene un soporte teórico, académico grande, y lo logra armonizar muy bien con el análisis de la novela sin hacer pesada, digámoslo, ese análisis y esa interpretación de la novela. Como pudieron apreciar, Collazos es muy complejo y Paula Andrea ya hizo una exposición muy amplia de su literatura. Él también vivió en Medellín, vivió un poco de tiempo en Medellín, invitado por Manuel Mejía Vallejo y por Darío Ruiz Gómez, y fue profesor de la Nacional en el mismo sentido de lo que fue en Cali como asistente de dramaturgia. Entiendo que le consiguieron ese trabajo para que pudiera sobrevivir, ¿no? Pero se da cuenta de una generación de escritores post-boom que hay en Colombia muy importantes, donde está Alba Lucía Ángel, Fanny Buitrago, donde está Luis Fallad, el mismo Antonio Caballero, que de alguna manera pues no son tan visibles. Para mí Óscar Collazos fue muy importante por esa discusión que se propició pues a posteriori con Julio Cortázar y con María Vargas Llosa, y fue muy importante también como ensayista, ¿no?
como es la difusión que hacía de autores del contexto de la literatura universal. Yo lo digo a nivel personal porque estamos en una cátedra de lectores y lecturas, y yo conocí a Collazos porque Manuel Mejía Vallejo lo trajo a la Biblioteca Pública Piloto, al taller de escritores de él hacia principios de los años 80, y a través de Collazos pude conocer una de las novelas, digamos, más importantes que yo he leído, que es La Plaza del Diamante, de Mercè Rodoreda, una escritora barcelonesa. Es una novela que invito para que la lean, y por Collazos conocí, digamos, esa novela, y a otro poeta español muy interesante que es Jaime Gil de Viedma, ¿no?, que fue amigo personal de Collazos. Paula Andrea, le quería como preguntar algo. Collazos fue también profesor de literatura, y entiendo que lo primero que hacía en su cátedra era darles a leer a sus alumnos La carta al padre de Franz Kafka, porque en ese, digámoslo, devenir de desarraigado que tiene Collazos, que nace en el Chocó, en Bahía Solano, y que luego va a Buenaventura y que vive como una adolescencia de desarraigo, para él era muy importante como liberarse de esa relación con el padre, ¿no?, de matar al padre. Y yo pienso que a lo mejor ese texto que escribió para el semanario Marcha es como una especie de autoafirmación y de desligarse de ciertos autores que en su momento, a finales de los años 60, eran los que tenían un papel protagónico en las grandes editoriales de Argentina y de Barcelona, ¿no? ¿Usted lo ve así? ¿O cómo interpreta usted esa muerte del padre en Óscar Collazos? Bueno, voy a intentar responder como en dos partecitas, ¿cierto? La primera es justamente la relación con el padre, que sí era una relación muy compleja. De hecho, él en uno de sus ensayos, en el que habla de sus primeras publicaciones, dice que cuando él recibió ese primer libro, el del Verano moja las espaldas, que él se preguntó, bueno, ¿y yo ya qué hago con esto? O sea, ¿qué hacer un escritor desconocido de 20 años, 23 años con su primer libro? Y él dice, una de las ideas que se me pasó por la cabeza fue mandárselo a mi papá para decirle, vea, ese hijo suyo que no se graduó de sociólogo, que se fue para Bogotá a estudiar, pero no estudió, publicó algo, ¿cierto? Y sí, de alguna manera, por eso también Ángel Rama luego va a hablar de los contestatarios del poder, ¿cierto? Va a nombrar este grupo de escritores como un grupo de escritores que intentaban desligarse un poco de las tradiciones literarias que habían imperado desde el momento, en ese sentido de intentar esa ruptura, de intentar pues como desligarse y aparecer con nuevas preguntas, con unos sellos propios. Yo podría tal vez atrevidamente decir que sí, había una muerte al padre simbólico, pero también a la respuesta de su relación con su padre real. Ahora, Ricardo Cano va a decir, por ejemplo, frente a escritores como Collazos, como Andrés Caicedo, va a decir, bueno, es que fueron escritores que quizás, bueno, Caicedo en los últimos años ha alcanzado, digamos, una recepción bastante interesante, pero en su momento no la tuvo, ¿cierto? Y Ricardo Cano va a decir, bueno, esto va a ocurrir en parte porque son escritores que están bajo la presencia del boom, ¿cierto? Entonces va a ser son como los escritores que quedaron ahí al ladito, que quedaron un poquito bajo la sombra, pero que vale la pena descubrir, porque pues no podemos negar que la literatura también es un fenómeno editorial, y que en su momento las editoriales le dieron mayor fuerza al realismo mágico, a todo este asunto de lo simbólico, y estos autores que
presentaban la realidad de una manera más descarnada, fueron un poquito quedados de lado. Ahorita usted presentaba a Alba Lucía Ángel, estaba La pájara pinta, fue una de las obras que también apenas ahorita estamos como redescubriendo y estamos volviendo a ella, y creo que hace poquito la universidad le sacó una nueva edición, ¿cierto? Entonces, pero ¿cuántos años tuvieron que pasar para pensar en una nueva edición de la obra? Entonces creo que sí, que fueron escritores que generaron ruptura, que con ellos dieron una muerte simbólica al padre, pero que también a nivel personal estaban viviendo una serie de cambios y de transformaciones de las que tampoco podían desligarse. Sí, yo he pensado, pues desde que recibí la invitación y de que sabía de la charla con Pablo Andrea, en ese texto en ese texto inicial del semanario Marcha, y en esa respuesta que tuvo de Cortázar y de Mario Vargas Llosa, yo veo que Collazos es un intelectual muy distinto a Mario Vargas Llosa, en el sentido de que siempre ha tenido como un compromiso político, tienen una visión muy amplia de la literatura, de lo que significa la literatura como creación, de ese elemento añadido que tiene la literatura que habla Mario Vargas Llosa, pero Collazos siempre fue como sensible a una realidad social que no digo que Vargas Llosa no la ha tenido, pero que, digámoslo, es un intelectual más elitista, así sea un intelectual con una visión muy amplia de la literatura y de la política, ¿no? Entonces pensaba que ese parricidio, más que en el caso de García Márquez, era como a ese intelectual que representaba Mario Vargas Llosa, el parricidio de Collazos. Sí, y de hecho es una especie de reconocimiento un poco de aquellos que no han sido nombrados. Yo diría que las obras de Óscar Collazos de alguna manera lo que nos hace es visible, no lo invisible, sino lo que no nombramos de alguna forma, y esto también es gracias un poco a la visión del mundo que logró tener. Pues nacer en Chocó, en Bahía Solano, criarse en Buenaventura, luego ir a ciudades como Estocolmo, de alguna manera también eso le permitió comprender la realidad, y eso que él hablaba de una violencia sistémica. Collazos hablaba de una violencia sistémica en la medida en que hay violencias que no tienen que ser físicas. Él nos dice, hay violencias que no tienen que ser directas, y el arte puede servir para hacer esas denuncias. Y aunque él luego va a decir, bueno, sí, la postura en las encrucijadas del lenguaje o en la revolución en la literatura tal vez era una postura muy ortodoxa, cuando uno va a sus obras se da cuenta que él realmente no se desligó de esa postura, ¿cierto? Que su postura siguió siendo la del escritor y la del intelectual, como un ser que tiene que tener un compromiso social, como un ser que tiene que tener un compromiso político, en parte porque él decía que es que a través del arte y de la literatura podemos realizar denuncias que en otros escenarios tal vez no nos sean tan fáciles de presentar, ¿cierto? Entonces, aunque también era ensayista y publicó durante muchísimos años columnas en distintos periódicos, él decía, sí, yo publico unas columnas, pero la columna se queda ahí, mientras que en la obra puedo hacer toda una especie de reelaboración y una especie de denuncia social diferente, que tal vez apele más a la sensibilidad del lector, porque también estoy poniendo esos conflictos en un personaje, los estoy poniendo en un ser con el que el lector puede identificarse o no. Y frente a eso, por ejemplo, los personajes de Collazos son personajes reales, ¿cierto? Son el niño que vende dulces en la calle, es la chica que tiene que prostituirse en Cartagena porque no encuentra qué comer, es el profesor que tuvo que exiliarse de una guerra y luego vive con la culpa de yo porque me exilié y la mujer que amaba murió. Son personajes
que el lector puede identificar fácilmente en su cotidianidad, ¿cierto? Entonces son personajes que no pertenecen a las esferas de poder. De hecho, cuando uno se acerca, ni siquiera en Señor Sombra, que es una novela en la que él trata el tema del paramilitarismo en Colombia, uno alcanza a ver esas esferas del poder, sino más bien lo que las esferas del poder hacen en la sociedad y digamos en los estratos más bajos, más populares y de alguna manera más significativos para el autor. ¿Por qué no nos habla un poco por qué escogió Las trampas del exilio y el exilio y la culpa para su trabajo? Como un poco más de por qué Collazos reescribe el libro y sobre el tema de las obsesiones, ¿no? Porque Collazos afirma que casi que no hay temas para la literatura sino obsesiones, o sea, la obsesión del escritor, ¿no? O sea, que el tema está ligado a la obsesión y que esa obsesión puede ser frente a una realidad exterior o frente a una realidad interna digámoslo, de angustia. Entonces, ¿cómo es la reescritura de esa novela y el tema de las obsesiones de Collazos? Y si de pronto se puede extender la importancia del elemento onírico en el exilio y la culpa, que de alguna manera está ligado como al psicoanálisis, porque el narrador es un psicoanalista, ¿no? Sí, bueno, yo llego a estas dos novelas porque me llama mucho la atención el asunto de la reescritura. Es decir, yo ya había leído a Collazos, me gustaba mucho, había leído sus cuentos, había leído la colección de cuentos que le saca la biblioteca, la biblioteca del Ministerio de Cultura, que sacan un texto dentro de su biblioteca de escritores afrocolombianos. Ahí está el texto de Cuentos Escogidos. Entonces, en un principio yo creí que yo me iba a acercar a Cortázar desde los cuentos, pero luego empiezo a ver que la reescritura en él es un tema recurrente, con Rencor, como reescritura del trabajo periodístico, además a ver que también muchas de sus columnas luego se convertían en cuentos, es decir, él siempre hizo como un trabajo de investigación previo, un trabajo muy fuerte para llegar a sus novelas. Entonces, lo primero fue eso, bueno, cuando nos acercamos a estas dos novelas, ¿estamos hablando de la misma novela o de novelas diferentes? Era como una de las preguntas que como lectora me hacía. Y les puedo hoy contestar que son novelas diferentes, completamente, aunque partan de la misma. Me hago explicar como de alguna manera. Voy a utilizar un concepto teórico que es la transvocalización. La transvocalización es el cambio de la perspectiva del narrador. Cuando el narrador se transforma, la historia se transforma, ¿cierto? No es lo mismo contar la historia el protagonista que la cuente un testigo, porque finalmente cuando uno está leyendo la primera novela, cuando uno está leyendo Las trampas del exilio, es un protagonista que está contando su versión de los hechos desde una posición de la víctima, ¿cierto? Porque Weisman, y aquí no vamos a decir que no lo era, Weisman fue una víctima de la dictadura, pero entonces todo el tiempo está presentando esa visión, la visión de la víctima, la visión del que no comprende, la visión del desarraigado. Pero cuando uno va a El exilio y la culpa, en donde ya la voz narrativa es el doctor Sorel, ya el doctor Sorel nos va a decir, venga, esta es la versión de Weisman, pero la versión de Bettina, que era la mamá de Susana Jara, es esta, pero la versión de Guido Soriano, que era un amigo de Susana, es esta, y comienza a ampliarnos y a darnos como esas otras aristas o como esos otros destellos que puede tener una historia, ¿cierto? Esas otras versiones. Frente a su reescritura y al hecho de que sea una obsesión, el propio Collazos decía que los escritores publican los libros porque tienen que terminarlos,
pero que realmente si un escritor vuelve sobre su libro, siempre va a encontrar algo más que decir, siempre va a encontrar algo más que hacer, siempre va a encontrar algo que cambiarle, pero que como no nos podemos quedar revisando el libro y hay que publicarlo o hay que cerrarlo, entonces que eso es lo que lo lleva, pero que si un escritor no publica, téngalo por seguro que esa obra va a seguir cambiando y cambiando y cambiando y transformándose, porque también la experiencia del escritor va a estar presente en la elaboración artística, también esas nuevas preguntas. Yo creo que por eso, o creo no, yo tuve la posibilidad de conversar con él y él decía que por eso en la segunda novela, él decide darle un lugar geográfico a su historia. Él decide decir, venga, no, lectores, Chile. Puede que usted en la primera haya pensado en Argentina o en Chile, pero acá le voy a decir, es Chile, y se lo voy a decir a través también de las voces de otras víctimas, porque de alguna manera va a tener la posibilidad de ir elaborando. Él dice que durante esa década la historia de Weisman estuvo presente en él todo el tiempo, y bueno, ¿cómo volver a la historia? No puedo volver desde el personaje, tengo que volver desde otro. Entonces eso es lo que hace. Y frente a lo onírico, en la novela, en la segunda novela, hay fragmentos, hay apartados, hay capítulos que los constituyen los sueños de Weisman. Y son sueños absolutamente simbólicos, sueños donde ve a Susana bien, donde la ve llegar, por ejemplo, a España, donde se ve con ella, pero de pronto Susana se transforma y se convierte en otro personaje. Entonces juega mucho también con eso, como las obsesiones, los sentimientos de culpa también se hacen presentes en los sueños, y la única manera de entender también la obsesión de los personajes es la palabra. Por eso la palabra se vuelve tan importante, por eso justamente es a través de una terapia psicoanalítica que se configuran las novelas, porque él nos está diciendo de alguna forma nosotros como lectores, venga, es que la única manera de entender la realidad es narrándola. No hay otra forma, lo único que podemos hacer es narrar, es contar quiénes somos, quiénes hemos sido. Sí. Muchas gracias, Paula Andrea. No sé si el público tiene alguna pregunta. Sí. Yo más que una pregunta, lo que tengo es una voz de gratitud. Gracias. Yo más que una pregunta, lo que tengo es una voz de gratitud por ustedes en la conducción de tu ponencia y las preguntas que nos la ayudaron a afianzar mucho más. Y por Óscar mismo. Yo estuve en la Escuela Normal Superior de Medellín como promotora de lectura y desde nuestro grupo la Fiesta del Libro y la Cultura nos permitió la experiencia de adoptarlo como autor en el 2014, y eso fue una cosa absolutamente hermosa, impredecible, porque pues yo tenía una imagen que me permitían las obras, yo no lo conocía antes físicamente, personalmente, y resulta que habíamos preparado la lectura de uno de sus libros con todo el bachillerato y quinto de primaria, y por tanto para la llegada estaban reunidos toda la comunidad para hacerle el homenaje. Y este hombre llega y me dice, ¿qué es este espectáculo? Me pasas por una puerta donde nadie me vea. Y yo, Señor mío y Dios mío. Y entonces yo lo que hice fue decir, qué pena comunidad, el maestro llegó disfónico, les quiere enviar su abrazo, agradecerles haberlo leído, pero se va a reducir al grupo de Abrapalabra en la biblioteca porque no da para más su voz. Pues yo qué más iba a decir. Y entonces, resulta que cuando ya estuvimos en la biblioteca, el ser más encantador que ustedes se puedan imaginar, y con lágrimas en los ojos me dijo, perdóname, pero la timidez no me deja. Y a mí esos actos me apabullan, yo no soy capaz. Pues jamás me lo hubiera imaginado. Fue una tertulia muy humana, muy linda, y dentro de lo que nos regaló en ella fue su posición como papá.
y es una cosa tiernísima, de un amor así absoluto, muy, 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 muy bello. Entonces quería compartirles ese detalle porque para mí fue estremecedor. Muchas gracias. ¿En qué año fue? 2014. Por tanto, las lágrimas escurrieron al año siguiente. Sí, de hecho es que a él la enfermedad, pues voy a utilizar un concepto muy coloquial, lo consumió muy rápido. O sea, le diagnostican en agosto y en mayo muere, o sea, ni siquiera hay un año completo después de su diagnóstico, ni pasa mucho tiempo después de la carta que me tomé el atrevimiento de leerles al inicio, pero sí era un hombre absolutamente sensible. En Fiesta del Libro, creo que fue la del 2013, 2012, no recuerdo muy bien, que es en la que presenta Tierra Quemada, él también lo dice en la presentación. Él dice que siempre que le decían que presentara un libro, preguntaba cuántas personas tenía capacidad del auditorio, que porque le daba mucho susto que le dijeran una capacidad mayor a la que él sentía que era capaz, en la que era capaz de estar. Y uno dice, bueno, un hombre con semejante producción, no solo literaria, sino ensayística, sino periodística, y absolutamente sensible, tímido. Incluso él decía que él dudaba de lo que decía, que dudaba qué tan bueno era. Pues ahorita veíamos que incluso decía que yo no sé por qué me publicaron si esos cuentos eran tan malos. Y no era una falsa modestia, sino que era su convicción. Él decía que él escribía por compromiso, porque era la única manera de no enloquecer y de exorcizar aquello que lo atravesaba, y que si con eso lograba que algún lector conversara con él, se sentía satisfecho. Muchas gracias por la charla, primero que todo, y por la intervención del profesor. Yo tengo una inquietud que tiene que ver con el dato que nos dijo Judith, de que usted era profesora en una institución, y a mí me gustaría saber qué impacto ha tenido en su labor como profesora, especialmente pues este acercamiento, bueno, en general la literatura, ¿cierto?, pero este autor en particular, me gustaría mucho saber. Bueno, sí, yo soy profe de colegio, que es algo que amo profundamente, ¿cierto? Ante muchas cosas. Soy profe de lengua castellana y he trabajado con todos los grados. A Óscar Collazos he tenido la posibilidad de trabajarlo sobre todo desde los cuentos, porque es más sencillo, es mucho más fácil acercarse con los adolescentes desde los cuentos. Y desde algunas de las entrevistas, por ejemplo, en Desplazados del Futuro. Yo creo que acá te tendría que contar que hasta hace muy poco yo trabajé en una institución educativa de un sector del municipio de Bello de estrato social bajo. La mayoría de mis estudiantes vivían en una zona de invasión que la llaman Ciudad Perdida. Yo creo que con el mismo nombre ya sabemos un poquito como las condiciones. Y llevar estos temas muchas veces les permitía a ellos hablar. Yo creo que como profes a veces nos da mucho susto llevar ciertos temas o ciertas cosas, o creemos que tenemos que responder como a los grandes cánones, pero cuando nos atrevemos a llevar a un autor que pareciera hablarles al oído, ellos se sienten con la posibilidad de hablar. Autores como Óscar Collazos y otras obras pues de la literatura colombiana que nos tocan los temas de la realidad con los jóvenes, con los adolescentes, les abre la puerta para decir, venga, es que su voz es importante. Tan importante es que eso que le pasó a este personaje, que usted también lo vivió, mire que es un libro, o mire que es un cuento, o mire que es una historia. Entonces es muy bonito cuando ellos, por ejemplo, comienzan también a narrar. Por ejemplo, en Desplazados del Futuro, muchos de ellos también narraban sus propias historias de desplazamiento. Entonces es un autor que invita a eso, a devolver la voz.
Bueno, es de verdad muy grato tenerlos, seguirlos escuchando, pues escuchar a Paola, no solo con el dominio, como lo pudieron ver ustedes, sino con la pasión con la que transmite su conocimiento y todo el conocimiento de la obra de Óscar Collazos, autor que hacía rato yo estaba buscando quién lo trabajara para que fuera el motivo de una de las cátedras. Todo el tiempo que, pues desde que hablamos en diciembre pasado, ustedes saben que estos son búsquedas que uno tiene que hacer con mucho tiempo de anticipación, me ha parecido que Paola es muy joven para tener, ella dice que no, pero claro que es muy joven, pues que mírenla, ¿no? Muy joven para tener el acercamiento tan intenso sobre un autor que lo leíamos de otras generaciones, por ejemplo yo, que no soy joven, ¿cierto? Entonces, yo quiero, cuando veo personas jóvenes que leen autores de estos ámbitos, con estas preocupaciones o en fin, siempre quiero que nos cuenten usted cómo llegó precisamente a Óscar Collazos y, por ejemplo, no a García Márquez. Pues es decir, ¿qué hizo que se apasionara por Óscar Collazos y no por otros autores que es muy común tener trabajos sobre ellos, ¿cierto? Entonces, sí me sigue inquietando. ¿Qué le pasó con Óscar Collazos que lo tomó con una pasión tan grande como la que nos transmite en esta cátedra? Bueno, antes de que Paola nos conteste, es también el momento de otras claridades, lo que nos acaban de preguntar sobre el efecto de tus lecturas en los estudiantes, y también me parece que es importante aclararlo, que está el maestro y la estudiante, porque el profesor Juan Fernando es el que le orienta, es el tutor de su tesis, y ella es la que viene pues aquí a contarnos pues todo ese trabajo que adelantó sobre pues a partir de la guía del profesor. Pero sí me gusta mucho que me cuente, ¿usted cómo se metió con Óscar Collazos? Pues, ¿qué le pasó que Óscar Collazos la apasionó de esta forma? Porque todos los que vienen a la cátedra son apasionados de un autor o del artista que invitamos, pero es que ella es una apasionada joven. Entonces yo sigo insistiendo, no me diga que no. Bueno, lo de no tan joven lo reitero. Yo la primera vez que leí un texto de Óscar Collazos fue un cuento, en este momento se me escapa el nombre, pero es un cuento de alguien que está peleando, y entonces todo el tiempo es un monólogo al que incluso hay que prestarle mucha atención porque él juega con la puntuación todo el tiempo. Entonces hay momentos en los que pareciera que está hablando muy rápido y otros en los que pareciera que se serena, y él está contando, vea, es que me dio un golpe, entonces yo se lo devolví, se cayó al piso y no sé qué, y va contando cómo se va dando esa pelea. Yo leí ese cuento y me llamó mucho la atención el estilo de escritura. Justamente por eso yo ya lo había visto cuando leí Aire de Tango, ¿cierto? En Aire de Tango uno hasta el final entiende que es que el narrador está borracho y por eso hay esos juegos y esos saltos y esas cosas. En este cuento también pasaba. Entonces me llamó mucho como esa ruptura con la narración tradicional, porque estábamos acostumbrados pues como a unos relatos más lineales o secuenciales, y eso, y sentir como la fuerza y sentir como toda la angustia de ese narrador que está contando por qué está peleando, me pareció muy interesante, y a partir de eso comencé a hacer las búsquedas como de, venga, ¿quién es este señor que narra así y por qué no se habla tanto de él? De hecho recuerdo mucho que cuando lo leí publicado pues en un fragmento de un periódico, y yo creí inicialmente, por eso hablábamos de, tal vez no se le ha dado a Collazos la importancia que quizás debería tener en el panorama de los estudios literarios, porque lo leí como en un artículo y yo
pensé inicialmente que era como de esos cuentos que publican por algún premio, ¿cierto? Pero que realmente no era un autor consagrado, sino sí, los que han tenido de pronto la suerte de que les publiquen una vez en la vida y ya. Pero cuando empiezo a hacer la búsqueda, me doy cuenta que son muchas obras, y muchas eran muchas. Pero también me empiezo a dar cuenta que las bibliotecas casi no lo tienen. Acá había muy poquitas, incluso para leer algunas de sus novelas me tocó ir a la biblioteca de la Floresta, de la Biblioteca Pública Piloto, porque empezó pues como la obsesión, y como de alguna manera él siempre hace esa pregunta por la condición humana y por el desarraigo, que son temas que a mí en lo personal me han inquietado toda la vida. Yo creo que ahí estuvo el enganche, en ese asunto del desarraigo, en ese asunto de que la mayoría de sus personajes son personajes que pareciera que no sienten habitar el mundo. Por eso les hablaba ahorita del no lugar, que menciona un sociólogo, Marauge, lo menciona y dice, bueno, es que estos personajes que están en desarraigo son personajes que habitan un no lugar, no son de ninguna parte, pero tienen que seguir existiendo. Entonces eso fue como parte del anclaje y de la obsesión. Y ya en la maestría, inicialmente yo pensé que iba a ser un trabajo de varias horas. Después me di cuenta que era muy, muy difícil. Yo creo que el profe se acuerda que yo llegué como con 5 textos, y él me dijo como no, se tiene que centrar, no es un proyecto de vida, es un proyecto de grado. Entonces ahí, bueno, entonces solamente las trampas del exilio, el exilio y la culpa. Y bueno, al profe fue al que le tocó sufrirme todo ese tiempo de escritura y de preguntas. Disculpen, otra pregunta que a propósito de lo que planteas, Paola, que la tenía pues hace rato también, y la pregunta es para los dos. ¿Por qué creen que, voy a usar un adjetivo que no sé si sea el indicado, pero de pronto es orientador, porque es una preocupación que yo también he tenido, ¿por qué piensan o por qué creen ustedes que Collazos es un autor tan opaco? Me refiero opaco en el sentido de que mucha gente no lo conoce, ¿cierto? Uno a un estudiante de la universidad le pregunta, ¿han leído Rencor? ¿Ustedes conocen a un autor del Pacífico muy importante que se llama? Y es como si uno les hablara en… Sí, pero ¿por qué creen ustedes que sí? Yo no sé si opaco sea muy fuerte el apellido, pero el adjetivo, pero es… a mí sí me preocupa, es decir, yo no sé si fue un efecto del boom, porque el boom opacó muchos escritores, y si él cayó dentro de ellos, porque es que además tiene una obra enorme, entonces uno no se explica, pero ¿qué es esto? Tiene una obra enorme y una repercusión temprana muy fuerte, ¿no? Pues con 26 años discutiendo con Cortázar y con Vargas Llosa. Yo pienso que puede incidir en que se fue muchos años de Colombia, ¿no? 17, 18, 20 años. Eso pudo incidir para el conocimiento. Lo otro es que no me queda muy claro en qué ámbitos es desconocido Collazos y hasta qué punto desconocemos nuestra propia tradición. O sea, ¿quién lee a Luis Fayad? ¿Quién relee a Antonio Caballero, a Alba Lucía, a Fanny Buitrago, a Marvel Moreno? Sí, se leen, pero sí, no como uno quisiera, o como se leen otros autores foráneos, ¿no? O sea, a lo mejor hay un desconocimiento frente a nuestra propia tradición, ¿no? Que es tan rica. Y también incide lo que Paula Andrea decía ahora, ¿no? Como las instituciones literarias, ¿no? El mundo editorial, ¿no? Sí.
Sí, yo ahorita mencionaba, como lo dice el profe, el asunto de las editoriales, ¿cierto? De todas formas, también hay una industria de la cultura, también hay una industria editorial, y si nos atreviéramos a dar una hipótesis, por ejemplo, desde las estéticas de la recepción, podríamos decir que la industria editorial no le dio la fuerza quizás que pudo haber tenido. Y no vamos a señalar como culpables, digamos que en su momento había como otros escenarios culturales que le tenían prioridad, el realismo y todo lo que viene del realismo mágico, que sigue siendo, digamos, un fenómeno tan interesante, sobre todo, por ejemplo, para los lectores externos, ¿cierto? Estos autores que publican en Europa y que llaman la atención por eso maravilloso que se vive en América, ¿cierto? Ese pensamiento mágico, ese pensamiento sincrético, todo eso que llama la atención en su momento de la industria editorial, y de alguna manera Collazos, Alba Lucía Ángel, Marvel Moreno, de alguna manera eran escritores que no nos estaban hablando de eso, que nos estaban hablando era de las problemáticas, era de la violencia, eran escritores que de alguna manera nos estaban diciendo, sí, es muy bonito, es sincrético, en América vivimos el carnaval, vivimos la fiesta, pero también vivimos la miseria, pero también vivimos la guerra, pero también vivimos la inequidad social. Entonces eran temas quizás un poquito más descarnados que solo ahorita comienzan como a tener nuevamente un interés, ¿cierto? Si pensamos por ejemplo en Marvel Moreno, es una autora que ahorita está cogiendo mucha fuerza en las lecturas de voces femeninas, ¿cierto? Ahorita que justamente también aparece esa pregunta por el canon literario, y un canon que ha estado muy marcado desde las voces masculinas, empiezan a reaparecer, a resurgir de alguna forma las narradoras. Habrá que esperar si en algún momento nos hacemos la pregunta de, venga, ¿quién estaba hablando de las violencias, pero no de las grandes violencias, sino de esas violencias cotidianas en su momento? Y quizás eso le dé una segunda oportunidad a muchos de estos textos. No sé, Pablo Andrea, si Collazos pertenece también como, digámoslo, a un campo o a un sector que ha sido marginal, ¿no? O sea, el chocuano, pacífico, no sé si eso incide, si eso para que no tenga la visibilidad que pueden tener otros escritores, digámoslo, más provocadores y más como dentro de unos parámetros hegemónicos de la cultura. No sé si eso incidió o no incidió. Bueno, los estudios colombianos, los estudios literarios en Colombia son estudios muy tradicionales. Pues el profe que sabe, ¿cierto? No sé si esté siendo muy atrevida al afirmarlo, pero sí han sido estudios muy tradicionales, han sido estudios muy canónicos, y si bien Collazos sí es un escritor afro, vive mucho tiempo fuera del país, tiene una visión muy cosmopolita, ¿cierto? Porque podríamos decir que sí es un escritor afro y que habla de algunas de las problemáticas, digamos, de las comunidades afro, Cartagena, Buenaventura, el propio Chocó. También es un escritor que también habla de otras problemáticas, ¿cierto? Chile, España. Entonces, pues no podríamos como encasillarlo directamente como en estos temas, pero haciendo alusión a eso de los estudios tan clásicos que nos han regido, la única manera en que Collazos encontró como una visibilidad, digamos, dentro de las editoriales en Colombia fue en la colección de escritores afrocolombianos, ¿cierto? Que se centró en sus cuentos. Entonces yo creo que dentro de ciertas esferas académicas sí sigue viéndose como un escritor afro y quizás minimizado por eso. Muchas gracias. Perdón, una última pregunta. Quería darle las gracias, me encantó la exposición, me parece un escritor maravilloso, no lo he leído,
pero tenía referencias de él. Y creo que con lo que acabo de escuchar, pues bellísimo, y bueno, y hay que ir a él. Tengo una inquietud, y la inquietud que tengo es si los sentimientos de culpa pueden ser un espacio de exilio en la obra, porque cuando hablaba del exilio interno, yo me quedé pensando que era el exilio interno, pues estamos hablando acá del exilio, por ejemplo, en Medellín, de un barrio a otro, o podríamos hablar de ese exilio dentro del mundo psíquico como un espacio de la culpa. Sí, y la respuesta desde mi perspectiva es afirmativa. La culpa es un espacio de exilio, porque la culpa de alguna manera impide que podamos continuar con la existencia como la concebíamos. Por ejemplo, en el caso del personaje de Weisman todo el tiempo, aunque tiene la posibilidad de habitar bien en Europa, pues ese es un psicoanalista, es un profesor reconocido, era profesor universitario en Chile, él nunca vuelve a hacerlo, y todo el tiempo lo que hace es recurrir a los bares, a las calles de tolerancia, a escenarios donde los personajes que los habitan son las prostitutas, los ladrones, como si de alguna manera la culpa nos dijera, es que usted no merece estar en un espacio. Y eso hace que nos exiliemos incluso de nosotros mismos, ¿cierto? Como si la culpa todo el tiempo nos estuviera diciendo, no puedes habitar nada. Entonces la única parte donde la existencia parece resonar es donde se encuentran aquellos que también se sienten perdedores, ¿cierto? Que también sienten que su mundo no es el mundo de los otros. Entonces yo te diría que sí, que la culpa es un escenario de exilio interno. Bueno, ya dimos pues los agradecimientos y reconocimientos a los dos invitados de hoy que nos dejaron muy seguramente a ustedes y a otros que ya habíamos leído a Collazos mucho más motivados para leer su obra. Las obras se encuentran, muchas de ellas están acá en la biblioteca y en el sistema, ¿cómo es que se llama, profesor? Ah, ya, está todo físico, ¿sí? Muy bien. Doy un especial agradecimiento a Jennifer y a Luis, son integrantes del CETI, y por la interpretación dirigida a los estudiantes sordoseñantes que estuvieron presentes o mirarán la cátedra a través de YouTube. Todas las cátedras de este año pasado y lo que llevamos de este ya se encuentran en YouTube por si la quieren volver a mirar, volver a leer o, bueno, en fin, volverla a escuchar, que nos suelen dejar muchas inquietudes estas intervenciones de invitados tan expertos y tan conocedores de las obras en este caso de Óscar Collazos. Obviamente el agradecimiento es para la Vicerrectoría de Docencia, que lleva 5 años apoyándonos en estas jornadas, el sistema de bibliotecas que lo que hace que se vinculó, permite un trabajo muy fluido sobre la cátedra, por supuesto a Udea Arroba, que está aquí todos los viernes cada mes desde muy temprano, implementando toda la infraestructura para la transmisión y el logro de la cátedra. Y quedan, como les dije al comienzo, les reitero la invitación para el viernes 23 de agosto. Recuerden bien que va a ser el 23, no el 30, porque el 30 es el día sin carro. Para este día tendremos la presentación de la cátedra titulada Kafka, Deseo escritural y disciplina circense. Para esta fecha los invitados son el profesor Selnis Vivas y Catalina Peña. Los esperamos en el primer piso de la biblioteca este viernes 23. Esperamos que le hagan difusión a la cátedra y que nos traigan muchos más asistentes a
a esta jornada que va a estar también muy especial porque vamos a estar recordando a Kafka en sus 100 años de muerto. Muchas gracias, una buena tarde y un buen fin de semana para todos.